que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. En el episodio anterior iniciamos el tema de una iglesia evangelizadora y a modo de resumen aprendimos lo siguiente. 1. La idea de evangelización es semejante a una onda expansiva de una detonación. En el día de Pentecostés ocurrió un estallido cuya onda expansiva fue promoviendo el mensaje a toda Jerusalén. 2. La expresión «me seréis testigo» fue la declaración de Cristo a los más de 120 reunidos en la casa de Juan Marco. Ellos comenzaron a hacer el testimonio vivo de la obra de Dios y de la evangelización. 3. El Sanedrín mandó a apresar a los apóstoles por causa de la predicación del evangelio. Ellos le dijeron: «Habéis llenado esta ciudad de vuestra enseñanza». Y aquí que vemos la obediencia también de los discípulos fieles en lograr llenar toda una ciudad con el mensaje poderoso de Cristo. 4. La conversión de Saulo de Tarso a Pablo, el apóstol de los gentiles, nos muestra que una vez que recibió inmediatamente, él comienza a predicar lo vivido o a anunciar lo que había recibido. Así nos muestra el relato de Lucas en Hechos capítulo 9. Con esto queda demostrado, hermanos, que quien tiene la experiencia real y genuina con Cristo, inmediatamente la comienza a propagar. 5. Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 9 dice: «Impuesta necesidad me es esta». La imposición no es un fruto de un amo castigador o de un jefe autoritario. La imposición de Pablo nace de la revelación de la grandeza del Evangelio. Y 6. y último, no puede haber compromiso sin convicción. Y no puede haber convicción si no hay conocimiento de la verdad recibida o de la revelación. La obra de la evangelización es una respuesta natural, hermanos, de la convicción en alguien que ha tenido la experiencia real y genuina de la revelación de Cristo a su vida. Tan simple como eso. Pedro y Juan dijeron: «Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 20. Nota esto: ellos no pueden dejar de comunicar lo que han visto y oído, no lo que sintieron. Juan vuelve a escribir algo similar en su primera carta y dice lo siguiente: «Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros». Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan capítulo 1, versículo 3. Es imposible que alguien guarde silencio si ha recibido el mensaje correcto del Señor, si ha visto, si ha palpado. Por eso que Juan dice: «Lo que hemos visto y oído». Amados, la motivación del anuncio del Evangelio no es una suerte de un discurso motivacional, no es el resultado de una motivación de algún iluminado. No, hermanos, el poder del Espíritu Santo fue el combustible y el motor para mover a esos fieles creyentes que primero eran 120, luego fueron más de 3,000 y hasta llenar toda la ciudad. La voz de quienes portan el mensaje llega a otras localidades. Por eso que este mensaje llegó a ti, que me estás escuchando, porque el Señor quiere que comiences a moverte, a despegar tu trasero de la banca o de la silla y comiences a anunciar. Cuando Pablo llegó con el mensaje a Tesalónica, no pudo quedarse todo el tiempo que él hubiera querido en ese lugar. Él estuvo por espacio de 3 semanas con ellos. Por eso que el mensaje fue preciso y en poco tiempo produjo efectos de esa predicación. Leamos lo que nos relata Lucas en el libro de los Hechos al respecto. En el capítulo 17, y leo, dice: «Atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y según su costumbre, Pablo fue a ellos. Y por 3 sábados razonó
con ellos partiendo de las Escrituras, abriéndolas completamente y presentando evidencia que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y decía: este Jesús que yo os anuncio es el Cristo. Y algunos de ellos fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Sila en gran número de griegos reverentes y no pocas mujeres prominentes. Hechos capítulo 17, versículo 1 al 4, en la versión cuarta de la Biblia textual. Como pueden apreciar, hermanos, en la lectura, el mensaje sencillo pero poderoso de los apóstoles, sin necesidad de ningún adorno ni táctica del mundo, pudo impactar a tal nivel en solo 3 semanas. Y esto obviamente causó la envidia de los religiosos. Estos fueron a acusar a Pablo y a Silas ante las autoridades y levantaron una turba para arruinar el evangelio o para arruinar la evangelización de todos en Tesalónica. Sigamos leyendo lo que dice Hechos 17. Dice: pero los judíos, llenos de envidia, tomando algunos varones malvados de la plaza pública, reuniendo una turba, alborotaron la ciudad y atacando la casa de Jasón, los buscaban para sacarlos ante el pueblo. Pero al no hallarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornaron al mundo también se han presentado aquí. Y los ha recibido Jasón, y todos estos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad que oían estas cosas. Pero habiendo obtenido la fianza de parte de Jasón y de los demás, los soltaron. Hechos capítulo 17 del versículo 5 al 9 en la versión cuarta de la Biblia textual. El envidioso religioso siempre va a atacar la obra del Señor. El envidioso va a reunir gente para ir en contra del mensaje que trastorna. Yo te pregunto, ¿qué persecución sufre hoy la iglesia? Ninguna, porque no tiene un mensaje que trastorna, no tiene un mensaje que impacta. Y hablo de la iglesia como el organismo vivo, el cuerpo de Cristo, no de la organización religiosa. A mí no me interesa en lo más mínimo como ministro del Señor ir en contra de las religiones. Yo voy con este mensaje a quienes son mis hermanos, los que juntos podemos trastornar. Nota lo que dice Lucas en el relato. Arrastraron a Jasón y a algunos hermanos. Mira el término que usa Lucas, hermanos. Y con esto yo me recuerdo la discusión que tenía Ananías con respecto de ir a orar por este Saulo de Tarso, que era enemigo de la iglesia. Ananías discutió un poco con el Señor, pero el Señor lo hizo entrar en razón de lo que había de ocurrir. Y cuando Ananías obedece la orden del Señor, llega al lugar donde estaba Saulo de Tarso y le dice: hermano Saulo. Eso implica, hermanos, que cuando yo reconozco que el Señor está haciendo la obra en alguien, ese es mi hermano. Y el mensaje de 3 semanas impactó tanto en la casa de Jasón, que toda su familia y los hermanos que se reunían ahí, en esa casa, fueron todos conmovidos por el evangelio predicado. En la casa de Jasón estaba el centro de operación de Tesalónica. En esa casa se propagó el mensaje de ahí a las siguientes casas. El término hermano de este pasaje, que pareciera pasar desapercibido, denota que los que recibieron el mensaje pasaron a ser hijos de Dios, pasaron a ser miembros de la familia del Señor. Y lo que es más trascendente, hermanos, parte del cuerpo de Cristo. Impactante, ¿no? Pablo y Silas no llegaron con el mensaje de construir un templo en Tesalónica. No llegaron con la idea de armar una organización religiosa, ni sacar la personalidad jurídica o el permiso municipal o de la eclesía de aquel lugar para reunir una organización religiosa en cierto punto de la ciudad. Pablo no designó a Jasón como el pastor de Tesalónica. Pablo fue con el impacto del evangelio a poner el fundamento que es Cristo.
El resto lo iba a hacer el Espíritu Santo en ellos, el Paracletos. Por eso que, cuando escribe la carta a los tesalónicos, el ánimo paternal del apóstol, fruto de un pastor diligente, escribe porque es natural pensar que quizás 3 semanas no fueron suficientes para que el mensaje de la evangelización pudiese penetrar o impactar en una ciudad. Lo cierto es que, se desprende de las palabras del apóstol en la carta, es que 3 semanas fueron más que suficientes para dar un giro espectacular en Tesalónica. Leamos juntos el relato de la primera carta a los tesalónicos en el capítulo 1, y dice así: damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, recordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo del amor y de la constancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, conociendo, hermanos amados por Dios, vuestra elección, porque nuestro evangelio no fue llevado a vosotros solo con palabra, sino también con poder y con Espíritu Santo y plena certidumbre. Como sabéis quiénes fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros, o ustedes, habiendo recibido la palabra en medio de mucha aflicción, fuisteis hechos imitadores nuestros y del Señor, con gozo del Espíritu Santo, hasta llegar a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya. Porque desde vosotros ha sido resonada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. Vuestra fe para con Dios se ha divulgado, de modo que no tuvimos necesidad de decir nada, porque ellos mismos declaran acerca de nosotros qué clase de acogida tuvimos entre vosotros, y cómo retornasteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira que se viene. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 al 10, en la versión cuarta de la Biblia textual. La escritura de la carta, hermanos, está hecha varios meses después de este suceso de evangelización de Tesalónica. Pablo continuó su viaje y mientras está en Corintio, en Grecia, envió a Silas o a Silvano junto a Timoteo para saber de los tesalónicos. Y la carta da a entender que ellos le comentaron al apóstol de cómo había crecido la obra en Tesalónica. Por eso que la carta destaca la maduración, el crecimiento, la ejecución de un conocimiento recibido en tan poco tiempo y cuyo resultado está a la vista de los emisarios. Amados, esto nos deja la siguiente enseñanza. Lo que se enseña determina el aprendizaje, así como lo que se ingiere determina tu salud y crecimiento. El alimento espiritual contenido en el mensaje de los apóstoles en Tesalónica tuvo un efecto trascendental. Y Pablo destaca 3 elementos en su carta que son notorios de estos hermanos: la obra de la fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza en Jesucristo. Veamos en detalle estos elementos. La obra de la fe. Santiago capítulo 2 versículo 17 dice: la fe sin obras es muerta. Amados, no se hacen obras para alcanzar la salvación, sino que se hacen obras como expresión de la misma fe en Cristo, por lo que las obras son el acto natural que se expresa de la vida en Cristo que vivimos y respiramos. Nadie hace un esfuerzo por respirar, porque es una acción natural del cuerpo humano. Las obras de la fe son naturales porque nacen del conocimiento experimentado y vivido en la fe. Las obras son evidencia de la fe que tenemos. La palabra que usa Pablo en griego para obras es ergón, y cuya idea de la palabra es manifestar una acción, pero que es en placer. Es decir, que la obra que se hace es un trabajo placentero. Por eso que la palabra ergón del griego da origen a la palabra ergonomía, que es la definición de la ciencia
que estudia la relación entre las personas y los elementos de un sistema. El objetivo es mejorar la seguridad, el bienestar y la eficacia de los productos, sistemas y entornos. Eso es lo que hace la ergonomía. Por eso que hoy se hacen instrumentos y técnicas ergonómicas para facilitar el trabajo y hacerlo más llevadero. Por lo tanto, Ergon nos muestra que el trabajo que hicieron los tesalónicos posterior a la predicación de Pablo fue un trabajo que les dio profundo placer. El siguiente elemento que destaca Pablo es el trabajo de vuestro amor. Amados, en Tesalónica no hubo creyentes emocionales o sentimentales, sino creyentes que entienden que la fe y la obra es en amor. La palabra griega que usa Pablo para describir esto es kopos. Y esta palabra denota un esfuerzo, un trabajo arduo, que incluso puede producir hasta dolor, pero que es en amor. La labor se hace con amor. Pablo escribe que el amor ágape es sufrido en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Recuerden que el amor ágape de Dios ha sido depositado en nosotros. Kopos es un esfuerzo arduo, pero no en las fuerzas físicas nuestras, sino que es en la gracia del Señor. Ahora bien, esto no exime que esa labor no dé fatiga o cansancio físico. En la carta a los Colosenses, Pablo dice que trabaja y lucha en su labor para presentar a todo hombre perfecto delante de Dios. Ese es el trabajo y la lucha que Pablo tiene. Y esa lucha que él tiene es contra los factores que son contrarios al trabajo que está realizando. Por eso que él dice que el trabajo en amor es aclarando, anunciando, amonestando y enseñando para que la palabra de Dios fuese cumplida. Leamos lo que nos dice Colosenses capítulo 1. Y leo desde el versículo 24 y dice: Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo llegué a ser servidor según la dispensación de Dios que me fue dada para completar con vosotros la palabra de Dios, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, en lo cual también me fatigo, luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29, en la versión cuarta de la Biblia textual. Amados, nadie puede ser presentado en Cristo si lo que recibe no proviene como suministro de parte de Dios. Y ojo en esto, porque el trabajo no es en nuestras fuerzas. Nosotros tomamos de la plenitud de Dios, del suministro que nos provee el Espíritu. No es pensamientos humanos, ni menos en mis fuerzas. El trabajo es en la riqueza de la gracia. De esas riquezas es que nosotros les damos de comer la comida espiritual, que es la palabra de Dios recibida por nosotros para que los santos puedan hacer la labor y llevarla al cumplimiento de esta. El último elemento que destaca Pablo es la constancia en la esperanza en Jesucristo. La palabra griega que usa Pablo para constancia es hupomoné. Y esta palabra significa que es una oposición o moverse pese a la oposición. No da lugar a mantenerse estático, sino que es en movimiento, y cuya idea o significado es resistencia, perseverancia, pero alegre. Es decir, con gozo. Es una constancia y paciencia con gozo en esperanza. Y la paciencia que se desprende de la labor es Cristo. Ni siquiera es una recompensa de los hombres. Hoy muchos hacen la obra del Señor, van a evangelizar esperando dividendos de su labor. Por eso que hoy la obra evangelizadora se ha desprestigiado, producto de los mercaderes de la fe, hombres y mujeres quienes pretenden usufructuar de las riquezas de la gracia.
Y es por esto que el resultado de esa predicación no es hombres perfectos para presentar, sino aglutinar gente para trasquilar de ellos, cual ovejas, su lana o bienes materiales. Pablo no se desanimó porque algunos no recibían o algunos no creían, sino que él está mirando el blanco, el supremo llamamiento. Pablo está mirando el objetivo, la obra cumplida. Upomoné es un trabajo bajo presión, pero también implica que es moverse bajo esa presión. Pero dice la Escritura en Romanos capítulo 5 del versículo 8 que la paciencia y en este movimiento de presión, en esta constancia, la paciencia produce esperanza y la esperanza no defrauda. La paciencia o constancia, hermanos, fue la resistencia que le ayudó a Pablo a soportar momentos difíciles. Fue también el ingrediente que le permitió a Pablo soportar el ambiente hostil y difícil de los lugares donde él fue. Pablo entendió que la esperanza es una realidad sólida, no algo incierto, sino que tiene una certeza. La esperanza está fundada en un hecho, en una realidad válida que podemos tener por medio de la fe. Por eso que él escribe en la carta a los Hebreos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Hebreos capítulo 6, versículo 19. La esperanza, hermanos, no es un sueño, no es algo etéreo, sino es un hecho que no solo está en nuestro espíritu, sino que está anclado en el alma. Por eso que otra expresión de Pablo es arraigados, es decir, con raíces profundas, pero en el amor de Dios. La esperanza es en algo que ya está hecho en Cristo. La esperanza es un derivado de la fe, no es una ilusión, mis queridos hermanos, sino que es la posesión anticipada. Por eso que dice que tenemos las arras o las garantías del Espíritu en nosotros. El mensaje predicado por Pablo, Silas y también Timoteo dieron como efectividad una iglesia que nació en Tesalónica y que crecieron con la esperanza, que trabajaron en amor y que por sobre todas las cosas hicieron obras para demostrar la fe. Un mensaje poderoso, efectivo, en manos de un discípulo obediente a la palabra del Señor, guiado por el Espíritu Santo. Amados hermanos, no tiene que ser por años ni meses. Simplemente Dios demostró que con 3 semanas puede construir iglesia en cualquier lugar. ¿Lo vas entendiendo? Oremos al Señor. Amado Señor, qué impresionante es el resultado de una predicación efectiva. Cuán importante es entender en estos días que el mensaje que está cargado del poder del Espíritu Santo es un mensaje que puede transformar las vidas de unas personas. Que no es un mensaje motivacional para producir danzas ni para producir gente hablando en lenguas, sino por el contrario para producir transformación desde el fondo de las personas. Pablo trabajó con ardua labor para poder presentar a hombres perfectos en Cristo delante de Dios. Y esa es la esperanza que tenemos hoy en día, de poder motivar por medio del Espíritu Santo, energizar a cada hermano a trabajar en la obra de Dios con la motivación desde el Espíritu Santo, que nos energiza con su poder para transmitir un mensaje poderoso que transforma, para poder derribar todo pensamiento y todo lo que pueda entorpecer, para que los hombres y mujeres del Señor lleguen a ser perfectos delante de Él. Permite, Señor, que este entendimiento de tu palabra lo logren entender quienes están escuchando este mensaje y puedan entender y ejecutar un mensaje glorioso cargado de ti, Señor, para quienes escuchan. Que puedan regar este mensaje en sus barrios, sus vecinos, en el almacén, en donde quiera que estén, y puedan ser testimonio vivo de esa predicación, partiendo desde sus ejemplos en sus vidas. Permite, Señor, que esta palabra corra, que sea divulgada. Energiza, Señor, y pon en el corazón a cada uno de los que escucha el retransmitir este mensaje a quienes necesitan escuchar estas palabras para comenzar un movimiento de la evangelización de tu Espíritu, Señor, y de tu mensaje por sobre todo en todo lugar. Amado Dios, te pido en esta hora
que tu gracia sea en cada uno de los que están escuchando y podamos dar a conocer estas maravillosas enseñanzas por medio de tu Espíritu, en tu nombre Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a sintonizar nuestro siguiente episodio para seguir conversando de una iglesia evangelizadora y, por supuesto, a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz, somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera la cruz de Jesús, somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar, separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Tú estás aquí, somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera la cruz de Jesús, somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción, somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera la cruz de Jesús, somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Aviva tu iglesia, Dios, que tu iglesia como luna en la noche sea